El Señor contestó: la realidad no tiene principio ni fin, ni puede reflejarse en ninguna otra cosa. Eso es la realidad. Se la considera como un no ser, porque no se puede percibir con la mente ni con los sentidos. Vasista preguntó de nuevo al Señor: ¿hay algo más allá de la mente? Si lo hay, ¿cómo puede comprenderse y realizarse? El Señor contestó: si el buscador se siente impaciente por alcanzar la liberación y está dotado de ignorancia sáctica, con este tipo de ignorancia y la ayuda de las Escrituras, supera la oscura ignorancia. Como una lavandera suprime la suciedad de la ropa con ayuda de otra cosa sucia. Por esta acción, la ignorancia es desterrada. El ser realiza el ser y se ve a sí mismo en su luminosa naturaleza. Cuando un niño juega con un carbón, ensucia de negro sus manos. Si se las lava y se pone a jugar otra vez con el carbón, se ensucia de nuevo. Pero si no vuelve a tocar el carbón, sus manos permanecen limpias. Del mismo modo, si uno investiga la naturaleza del ser y al mismo tiempo detiene todas las acciones provocadas por la ignorancia, la suciedad se desvanece, pero solo el ser puede llegar a tomar conciencia del ser. No contemples esta diversidad objetiva como el ser. No creas que el autoconocimiento es el resultado de la enseñanza de un maestro. El gurú o preceptor posee también mente y sentidos. El ser, Brahman, está más allá de la mente y de los sentidos, y solo puede ser alcanzado cuando éstos han cesado, pero de ningún modo con su ayuda, pues eso significa que aún existen. Sin embargo, aunque la instrucción del maestro no es realmente un medio para realizar el conocimiento, es conveniente considerarlo así en una fase previa de aproximación. El ser no se manifiesta por las escrituras ni por las enseñanzas del gurú, pero tampoco se revela sin ellas. Solo se manifiesta cuando todo eso actúa conjuntamente. Cuando el conocimiento de las escrituras, la enseñanza del preceptor y el esfuerzo disciplinado del discípulo actúan simultáneamente, el ser se revela por sí mismo. Naturaleza del ser, Shiva. Lo que queda cuando los sentidos han dejado de funcionar y todos los conceptos de placer y dolor se han desvanecido es el ser, Shiva, que también se designa con los términos de eso, verdad o realidad. Pero lo que queda cuando todo eso deja de funcionar existe también cuando la mente y los sentidos están presentes, como el espacio sin límites. Por compasión hacia el ignorante que permanece engañado, en un esfuerzo por despertar su sed de liberación, los redentores del universo, Brahma, Indra, Rudra y otros dioses, han compuesto las escrituras como los Vedas y los Puranas, utilizando palabras como conciencia, Brahman, Shiva, ser, Señor. Aunque estas palabras parecen implicar una diversidad de seres, en verdad no existe tal diversidad. El verdadero significado de las palabras Brahman solo es la conciencia pura. En relación con ella, hasta el espacio ilimitado es grosero y sustancial como una pesada montaña. Cuando esta conciencia pura se percibe como un objeto cognoscible, da lugar al concepto de inteligencia o conciencia individual, aunque en realidad no es objeto de conocimiento alguno, pues es el ser más interno de todo lo que existe. A causa de su provisional y errónea conceptualización, la conciencia pura da origen al sentimiento del ego o ahankara. Este sentimiento produce los conceptos de espacio y tiempo, dotado con la energía vital que llamamos prana. Se transforma en el jiva o individuo, que siguiendo los dictados de estos conceptos
duerme en la más espesa ignorancia. Esa es la mente que surge en conjunción con el sentimiento del ego y las diferentes formas de la energía psíquica. Todas ellas juntas se conocen como el cuerpo atibáchica, el cuerpo sutil que se desplaza sin cesar de un plano a otro. A continuación, son concebidas las sustancias objetivas que se corresponden con aquellas energías sutiles del cuerpo atibáchica, y de este modo son concebidos los sentidos, sus objetos correspondientes y las experiencias que ponen en contacto a ambos. Estos conjuntos se conocen como Puriastaka, aunque en su forma sutil ya hemos dicho que es el cuerpo atibáchica. Sustancialidad de los objetos. Así son creadas todas las sustancias, aunque de hecho nada ha sido creado. Todo ello son sólo aparentes modificaciones de la conciencia infinita. Como los objetos soñados están en el interior del que los sueña, el universo sustancial no es nada distinto y separado de la conciencia infinita. Pero igual que los objetos soñados parecen cosas percibidas mientras uno los está soñando, las cosas del universo parecen tener una realidad objetiva mientras la mente está en estado de vigilia. Cuando se comprende la verdad sobre ello, resplandece como el Señor. Sin embargo, hasta eso mismo es falso, porque jamás han sido objetos materiales o sustancias. Su aparente sustancialidad solo ha sido producida por el concepto de sustancialidad u objetividad que nosotros experienciamos, al producirse la percepción, y de este modo, al producir ella misma la sustancialidad, la conciencia ve la objetividad de los objetos. Condicionada por esos pensamientos, la conciencia parece sufrir, y este dolor es su limitación. Pero esta limitación solo está basada en pensamientos o ideas. La verdad está más allá de tales experiencias y el mundo solo es un espejismo. En consecuencia, ¿qué es la limitación mental que construye un objeto o un sujeto limitados? ¿Quién bebe el agua de ese espejismo? Cuando todo esto es rechazado, solo queda la realidad no condicionada por nada. Podemos considerarlo como ser o como no ser, pero es lo único que hay, lo único que es, lo único que existe. Las limitaciones o condicionamientos mentales son un ilusorio no ser, parecidos a un fantasma. Cuando las expulsamos de nuestro lado, la ilusión de la creación se desvanece. El que considera real este espejismo del sentimiento del ego no está preparado para la instrucción. Los maestros enseñan solamente al hombre dotado de sabiduría, no al insensato que solo cree en la realidad de este mundo aparente. Como el estúpido que concede la mano de su hermana a un hombre que ha conocido en un sueño. El jiva percibe los elementos que constituyen su cuerpo en el vacío, como el que sueña percibe muchos objetos en su vacío interior. La conciencia o ser cósmico percibe este universo de diversidades en su interior como si estuviera soñando, y este sueño se prolonga hasta este momento. El jiva se cree Brahma, Vishnu y Shiva, pero todo esto no son más que formas pensadas, que coinciden y perciben otras formas y las experiencian como si fueran verdaderos objetos. La única realidad en estas percepciones es el concepto primordial de ego, que brota en el momento en que la conciencia que se concibe como un objeto y piensa que está percibiendo otros objetos. Este instante coincide con un siglo y sus múltiples divisiones también pensadas. En cada átomo de existencia se está representando continuamente el drama de la autoocultación y el autoconocimiento, que no son otra cosa que formas pensadas y en cada momento creadas por la conciencia cósmica. Pero nada es creado en y por esa conciencia,
que permanece siempre invariable e inmóvil. La montaña vista en un sueño parece existir en el tiempo y en el espacio, aunque no ocupa espacio alguno ni necesita ningún tiempo para aparecer y disolverse. Lo mismo ocurre con el mundo objetivo. Los dioses todopoderosos surgen en un abrir y cerrar de ojos, como el más miserable gusano, desde el señor Rudra hasta la más humilde hoja de hierba. Todos los seres de este universo tienen el mismo modo de existencia, sean colosales personalidades o diminutos microorganismos. Cuando uno investiga la naturaleza de este samsara o universo objetivo, la percepción de la diversidad desaparece en el mismo instante. En este proceso de autoconocimiento, que es la realización de Shiva, cuando se consiente que la naturaleza real de la conciencia queda dormida o anonadada, siquiera durante la mitad de la centésima parte de un segundo, se producen todas estas creaciones ilusorias y desgraciadas. Con la palabra Brahman, los sabios solo pretenden indicar el estado en el que uno permanece firme en la conciencia infinita. En cuanto nos distraemos un instante, concebimos la idea de mundo como real, y eso da lugar a una infinita secuencia de diversidades, dioses, demonios, hombres, plantas e insectos. Pero si uno no se desliza en ese estado de conciencia cósmica, comprende que la verdad está presente en todas partes y en cualquier momento. Después de decir esto, adoré al señor Shiva, que me bendijo mientras hablaba con su esposa Parvati. Como había comprendido su enseñanza, abandoné mi anterior modo de veneración y comencé a adorarlo como el omnipresente ser no dual. Pero en todo esto, ¿qué puede ser considerado real e irreal? Un objeto imaginario es descrito imaginariamente por uno mismo, a pesar de comprender que lo está imaginando e imaginar que lo comprende. El ser está en todas partes, como la humedad en los líquidos, el movimiento en el viento y el vacío en el espacio. Desde que el Señor me instruyó de esta forma, he practicado el culto al ser infinito, y gracias a esta práctica, aunque esté ocupado en las tareas comunes, vivo libre de todo sufrimiento. Practico el culto al ser indiviso aparentemente dividido, con flores y con todo lo que se me ofrece de modo natural, incluso con mis acciones naturales. Poseer y ser poseído es común a los cuerpos encarnados, pero el yogi permanece siempre alerta y esta continua vigilancia es la adoración del ser. Adoptando esta actitud interna y con una mente vacía de apego, deambulo por el terrible bosque del samsara. Si haces lo mismo que yo, no te arrepentirás. Cuando te sobrevengan las mayores calamidades como la pérdida de los seres queridos o de la riqueza, si inquieres la naturaleza de la verdad de la manera que te he enseñado, no te verás afectado por la alegría ni por la tristeza. Ahora sabes cómo surgen y cesan esas cosas, y conoces el destino del hombre que se deja engañar por ellas, por no investigar su verdadera naturaleza. Ellos no tienen nada que ver contigo, y tú no tienes nada que ver con ellos. Esta es la irreal naturaleza del mundo. No te preocupes por ello. Querido Rama, tú eres conciencia pura, jamás afectada por la ilusoria percepción de la diversidad de lo creado. Cuando veas esto, ¿cómo podrías seguir en ti ideas de lo deseable o lo repugnante? Comprendiéndolo, permanece establecido en el estado de conciencia llamado Turiya. Rama intervino en ese momento para decir: Señor, estoy libre de la ilusión de dualidad. He comprendido que todo esto es Brahman. Mi inteligencia se ha purificado, liberándose de dudas, deseos y preguntas. Ni deseo el cielo ni temo al infierno. Estoy firme en el ser. Por tu gracia, Señor, he cruzado el océano del samsara.
he realizado la plenitud del autoconocimiento. Vasista, muy complacido por las palabras del príncipe, continuó su discurso de este modo: lo que realizo meramente con mis órganos activos y una mente libre de apegos, querido Rama, no puede considerarse una acción. El placer derivado de las experiencias sensibles es pasajero. La repetición de una experiencia placentera no nos proporciona el mismo deleite. ¿Qué sino un loco puede desear esas fugaces alegrías? Los objetos solo nos proporcionan placer mientras son deseados. Por tanto, el placer depende del deseo. Rechaza todo deseo de este tipo. Si con el paso del tiempo alcanzas la experiencia del ser, no la conserves en tu mente como un recuerdo que pretendas revivir nuevamente, porque eso sería alimentar el sentimiento del ego. Y cuando estés en la cumbre del autoconocimiento, sería estúpido caer nuevamente en el pozo de la ahankara. Deja que tus esperanzas mueran y tus nociones desaparezcan por completo. Deja que la mente alcance el estado de no mente mientras vives totalmente desapegado de las cosas. Solo estás esclavizado por la ignorancia. Si conoces el ser, no sufres ninguna esclavitud. Por tanto, esfuérzate por todos los medios en permanecer alerta en el autoconocimiento. Cuando te despreocupes de las experiencias sensibles y experiencias todo lo que acontezca inesperadamente, habrás alcanzado un estado de pureza y ecuanimidad, libre de recuerdos y tendencias latentes. En tal estado, no sufrirás ninguna distracción. Cuando el conocedor, el acto de conocer y lo conocido se hunden en el ser, el puro experienciar no sufre ninguna división de este tipo. Al menor movimiento de la mente, el samsara surge y desaparece una vez tras otra. Por la detención del prana y las tendencias latentes, puedes conseguir una mente libre de pensamientos. El samsara surge y cesa a tenor de los movimientos del prana. Debes contener los movimientos del prana con una práctica tenaz y decidida. La acción que se esclaviza a sí misma surge y cesa al compás de la ignorancia. Sométela con la ayuda de la autodisciplina y las enseñanzas del maestro. Este mundo ilusorio ha nacido a causa del movimiento de los pensamientos en la mente. Cuando estos cesan, la ilusión también cesa, y la mente se transforma en no mente. Este mismo efecto puede ser alcanzado también por la detención del prana. Es el estado supremo, la felicidad que se experimenta en el estado de no mente. Es incausada y no tiene fundamento alguno en todo el firmamento. Esta felicidad es inexpresable e indescriptible y no debe llamarse felicidad. La mente del conocedor de la verdad es no mente, puro sattva. Después de vivir durante algún tiempo con esa no mente, se alcanza el estado de Turiya Tita, más allá de Turiya. En relación con esto, Rama, hay una parábola que ahora quiero contarte. Parábola del fruto sagrado Bilba. En un árbol inmesurablemente grande que ha existido desde hace cientos de siglos, hay un extraño fruto llamado Bilba, que es la fuente del néctar de la inmortalidad y el manantial de la dulzura. Aunque es tan viejo, siempre parece renovado, como la luna llena. Es el verdadero centro del corazón del universo, inmutable, invulnerable a las fuerzas destructivas de la disolución cósmica. Este enorme árbol es la fuente original de la creación. Aunque sus frutos maduran, nunca caen de las ramas. Siempre están maduros, pero nunca se pudren. Ni el propio Brahman, Vishnu o Shiva conocen el origen de estos frutos. Nadie ha visto la semilla de la que crecen estos frutos, sin principio ni fin, sin cambio ni modificación alguna. El interior de estas frutas tampoco muestra diversidad alguna. Están completamente llenas sin ningún espacio vacío.
Son la fuente de todos los placeres y las alegrías, y producen tanto deleite a los hombres normales como a las más excelsas divinidades. Este fruto es la manifestación de la energía de la conciencia infinita. La energía de la conciencia Chik-Shakti, sin abandonar por un instante su propia naturaleza, parece haber manifestado esta creación por el simple acto de desearla, pero de hecho, ni siquiera ese deseo es real y verdadero. El ego que siente ese deseo es también irreal, aunque de él han surgido los elementos y los sentidos que los experimentan. En realidad, esta energía es espacio, tiempo, causalidad, expansión del pensamiento, yo, tú, ello, delante, detrás, las montañas, el cielo y las estrellas, conocimiento e ignorancia, en suma, todo lo que es, fue y será. Todo lo que hay no es más que la energía de la conciencia infinita o Chik-Shakti. Aunque es una, es concebido como una diversidad de seres, pero no es una ni muchas. De hecho, ni siquiera es, pues está establecida en la realidad. Su naturaleza es la suprema paz que todo lo incluye. El ser cósmico, uno inmesurable, inconcebible, es la energía de la conciencia cósmica, Chik-Shakti. Hay otra parábola, querido Rama, que ilustra esto con mayor precisión todavía. Escúchala con atención. Parábola de la roca que aloja a la mente cósmica. En otro lugar del mundo hay una enorme roca llena de ternura y buenos sentimientos, blanda y eterna como la propia mente. Sobre ella florecen numerosos lotos, cuyos pétalos se tocan unos a otros. Unos están a la vista y otros ocultos. Unos crecen hacia arriba y otros hacia abajo. Algunos tienen dobles raíces y otros carecen de ellas totalmente. Todos existen en esa roca, aunque ninguno existe realmente. Esta roca es la conciencia cósmica, amable Rama, homogénea como una piedra, pero que alberga en su interior la diversidad de las criaturas del universo. Este universo es ilusoriamente imaginado como existente en la conciencia, del mismo modo que uno concibe diferentes formas que parecen surgir de esta roca. Aunque un escultor produce diferentes formas en una roca, ella sigue siendo una roca. Del mismo modo, esta conciencia sigue siendo una masa homogénea de conciencia, aunque los jivas veamos infinidad de formas en ella. Como una roca posee incontables figuras potenciales que pueden ser esculpidas en ellas, los diversos nombres y formas de las criaturas del universo existen potencialmente en la conciencia cósmica. Pero igual que una roca esculpida o no, sigue siendo una roca. La conciencia cósmica continúa siendo conciencia, aparezca el mundo en ella o no aparezca. Este mundo objetivo es una expresión vacía de sustancia. Su sustancia solo es conciencia. De hecho, todas estas manifestaciones y modificaciones no son otra cosa que Brahman, la conciencia cósmica sin manifestación ni modificación alguna. Esta misma distinción, su modificación en sentido de cambio o en cualquier otro sentido, no significa nada en Brahman mismo, puesto que en la semilla no hay otra cosa que la semilla. Las flores y los frutos son de la misma naturaleza de la semilla. La sustancia de la semilla, Brahman, es idéntica a la sustancia de los efectos que se derivan de ella, el universo. La homogénea masa de conciencia no produce otra cosa que lo que ella misma es. Cuando se comprende fundamentalmente esta verdad, cesa toda dualidad y engaño. La conciencia nunca se torna inconsciente. Todo lo que puede existir, sea lo que fuere y donde fuere, solo es Brahman. Existe eternamente en estado potencial en la masa homogénea de conciencia que ahora le describo como esta poderosa roca.
El tiempo, el espacio y los demás factores de la llamada creación no son nada más que conciencia. Cuando se comprende que no son nada más que pensamientos y que el ser es uno e indivisible, ¿cómo pueden considerarse irreales? En la semilla no hay otra cosa que semilla, y no la diversidad que luego se revela en ella, pero al mismo tiempo contiene la idea de diversidad potencial que suponemos presente en la semilla, las flores, los frutos y todo lo demás. A pesar de ello, la conciencia es una, desprovista de diversidad. La diversidad universal existe solamente como una idea. La roca de la que te estoy hablando es única. El pensamiento de numerosos lotos solo surgen en relación con esa roca única y solitaria. La misma noción de diversidad surge en la conciencia sin producir diversidad alguna. Lo mismo que el agua del espejismo es y no es al mismo tiempo, la diversidad de la conciencia es y al mismo tiempo no es. Todo esto es Brahman, la conciencia infinita, igual que la idea de la existencia de lotos en la roca. No destruye ni afecta a la roca misma. Brahman es inafectado por este mundo objetivo que existe como la verdadera naturaleza de Brahman en Brahman mismo. No hay una diferencia esencial entre Brahman y el universo. Ambos son sinónimos. Cuando la realidad se ve de este modo, solo se ve a Brahman. Como el agua que vemos en el mundo no es más que oxígeno e hidrógeno, el universo objetivo no es más que Brahman. La conciencia se manifiesta como mente, montañas y todo lo demás. Del mismo modo que las alas y las plumas multicolores del pavo real ya están en el huevo del precioso pájaro. El poder o facultad de desarrollo está potencialmente presente en la conciencia infinita. Todo lo que vemos como esta diversidad universal objetiva, si lo viéramos con los ojos de la sabiduría, o por mejor decir, con el ojo que es sabiduría, solo lo veríamos como Brahman, porque este mundo es una aparente diversidad no dual, como la noción de diversidad en los fluidos del huevo del pavo real. La distinción entre Brahman y el universo, que también es una idea, es dual y no dual a la vez. El sustrato de esta distinción es la unidad en la diversidad, que es el estado supremo. Unidad y diversidad de Brahman. La infinita conciencia penetra y envuelve el universo entero, y este universo existe en aquella conciencia. Su mutua relación es de diversidad y de no diversidad, como las distintas formas y aspectos del pavo real en la sustancia del huevo. ¿Qué diversidad hay en ellas? Todo lo que hay desde el sentimiento del ego al gusano más miserable ha adquirido la naturaleza de sustancia aunque nunca ha sido creado. Todas las cosas se ven donde no ha surgido nada. Por esta razón, los sabios, los dioses y los iluminados permanecen en la conciencia trascendental, gozando la dicha de su verdadera naturaleza, comprendiendo la ilusión de la dualidad del observador y el objeto, y el consiguiente movimiento del pensamiento. Su mirada es fija e inmutable. Aunque los veamos actuar, esos sabios no se hacen ninguna idea de esta existencia ilusoria. Se mantienen firmemente arraigados en el abandono de la relación entre el conocedor y lo conocido. Desconocen la relación sujeto-objetivo. Su fuerza vital no siente agitación ninguna. Son como figuras pintadas en un lienzo, y como en esas figuras, su mente no se mueve en absoluto, porque han abandonado las tendencias y conceptualizaciones de la mente. Con un ligero movimiento de su pensamiento, realizan todas las tareas cotidianas como lo hace el Señor. Sin embargo, ese mínimo movimiento y la experiencia de contacto del observador con el objeto también les produce alegría, porque su conciencia es absolutamente pura, vacía de imágenes, conceptos y nociones.
Ese estado de pureza del ser, la verdadera naturaleza de la conciencia, no es una visión que pueda ser percibida por la mente y los sentidos. Es algo impensable, no está lejos ni cerca, no es fácil ni difícil. Solo puede captarse por experiencia directa. Es todo lo que existe y nada más. Pero no es el cuerpo, ni los sentidos, ni la fuerza vital, ni la mente, ni el depósito de la memoria de las tendencias latentes, ni el jiva, ni ningún otro movimiento de la conciencia que podamos imaginar. No es real ni irreal, ni algo intermedio entre ellos, ni vacío ni lleno, ni tiempo ni espacio, ni sustancia. Cuando desconocemos los 100 velos del corazón, experienciamos el ser en todo lo que vemos. No tiene principio ni fin. Se toma siempre como algo diferente porque está presente en todas partes. Millares de seres nacen y mueren cada día sin afectar para nada a ese ser presente en todos ellos, tanto en el interior como en el exterior. Permanece en todos los seres sin presentar la más pequeña diferencia con el infinito. Aunque aparentemente ocupado en una incansable acción, permanece libre del sentimiento de yo y mío. Todo lo que se ve en este mundo es Brahman, libre de características y cualidades, eterno, apacible, puro y completamente inmóvil. Sobre la naturaleza del cambio. En ese momento del discurso, Rama preguntó: si Brahman no sufre modificación alguna, ¿cómo surge en él este mundo ilusorio que es y no es al mismo tiempo? Vasista respondió: la verdadera modificación, querido Rama, es la transformación de una sustancia en otra distinta a la que no puede retornar, como cuando se cuaja la leche. La cuajada no puede volver a ser leche. Pero ese no es el caso de Brahman, que está modificado antes de la manifestación del mundo y sigue inmodificado después. En el momento inicial y en el posterior, solo es conciencia homogénea e inmodificada. Su momentánea o aparente modificación no es más que una ligera perturbación de la conciencia, no una verdadera modificación que le impida recuperar su forma anterior que nunca ha perdido. En este Brahman no hay un sujeto ni un objeto de conciencia. Las cosas son lo que son al principio y vuelven a ser lo mismo al final, aunque en el punto medio parecen ser algo diferente. Esto se considera irreal. El ser es el ser en el comienzo y en el fin, y en medio de ambos no puede ser otra cosa. Jamás sufre una modificación o transformación real. Rama preguntó de nuevo: en ese ser que es conciencia pura, ¿cómo se produce esa ligera perturbación?